Bien, empezamos el estudio de la carta a los Gálatas. Cuando hablamos de Gálatas, realmente no es muy seguro de a quién se dirige exactamente la carta, porque no solamente Galacia no es una ciudad, pero es una región. De hecho, son dos regiones distintas que podrían ser, donde podrían vivir los destinatarios de la carta. Igualmente, esa carta también es circular, es abierta, lo que permite que mucha más gente la ha leído. Ah, Pablo había fundado iglesias en esa región de Galacia, pero después llegaron los judaizantes, que ya hemos visto en varios momentos, los judaizantes insistiendo en que, ok, está bien ser cristiano, pero además toca cumplir con la ley. Entonces causaron problemas y pusieron dudas en la mente de la gente. Pablo va a tratar entonces en esta carta del asunto del legalismo, del asunto del apego a la ley, del asunto de buscar fuera de Jesucristo una solución al problema del pecado. Algunos datos acerca de esta carta. Primero, el lugar y la fecha de redacción. Se nos dice que parece que fue escrita un poquito antes del tercer viaje a Corinto, o sea, en los años 50, pero sin exactitud. ¿Sí? Los destinatarios, pues es una iglesia entonces ah, fundada por Pablo, enseñada por Pablo, pero con una situación muy complicada porque llegaron otras personas y están enseñando am, otras cosas y en esas cosas que están enseñando, pues están realmente ah, enfatizando las fiestas judías, la circuncisión, el cumplimiento de la ley. Por otra parte, hay gente que piensa, no, pues no es así, todo es permitido, porque nos van a molestar con cosas si todo es permitido. Pablo se va a posicionar y va a aportar respuestas a esas preguntas, respuestas que siguen siendo vigentes para la iglesia de todos los siglos. El esquema interno, bueno, es una carta, una epístola correctiva, donde Pablo ataca errores difundidos por falsos maestros y entonces enfatiza lo que es el Evangelio. La carta es bien estructurada. Pablo entonces nos da un estudio sobre la justificación por la fe, que será clave en el tiempo de la Reforma y es clave para todos los tiempos de la Iglesia. Nuestro tiempo lo necesita en una forma muy crucial. Pablo va a decir que la circuncisión, o sea, cuando hablamos de circuncisión no hablamos solamente de una operación quirúrgica, estamos hablando de todo lo que va con la circuncisión, es cumplir con toda la ley de Moisés y todas las normas del Antiguo Testamento. Pablo va a decir que eso no tiene valor y no tiene validez para nuestra salvación. Eso sigue siendo muy cierto, aunque la forma de legalismo varía según las iglesias, según los tiempos, todos tenemos problemas con la ley. Pablo entonces insiste en la gracia, la fe, la libertad y la nueva alianza. Los términos claves, y son realmente muy claves, la ley incluye la ley moral, la ley ceremonial y aparece mucho tiempo en el texto. La libertad aparece muchas veces, carne, espíritu, fe, la justificación, justificar, qué es justificar, por qué somos justificados, cómo somos justificados, la servidumbre, que es lo opuesto a la libertad, o servidumbre o esclavitud, y la promesa o las promesas de Dios. Esos son términos claves en esta epístola. Pasemos entonces al estudio de la epístola. Tenemos el privilegio de tener una hora completa, dos videos para estudiar una carta que realmente no es muy extensa. Así que lo vamos a hacer con mucho cuidado y vamos a tratar de dejar las cosas bien claras. Después de Romanos, en cuanto a la doctrina de la salvación, esta epístola posiblemente es la más importante.
Pasamos entonces a la introducción. La introducción, como siempre, vienen saludos y viene más o menos un resumen del propósito de la carta. Eso es lo que Pablo casi siempre hace. Vamos a ver un poquito entonces lo que nos dice esta introducción. Primero dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, Pablo está ahí diciendo, yo no soy cualquiera. Lo que yo enseño no es que yo estoy compitiendo o tratando de demostrar la verdad de lo que estoy enseñando. No soy cualquiera. Soy apóstol nombrado por Dios mismo y lo que estoy anunciando es lo que Dios me ordenó anunciar. O sea que eso es bastante importante para los Gálatas porque ellos tienen que entender que no es algo que pueden recibir o desechar, es algo que viene directamente de Dios. Pablo después habla de su equipo ministerial, de sus colaboradores, porque tampoco Pablo está solo y tampoco lo veremos en otra parte, no está desligado de los apóstoles, no está desligado de los 12, o sea que Pablo no es tampoco una rueda suelta o alguien que enseña otra cosa de lo que se debe enseñar. Viene después una corta fórmula de bendición, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros. Y después, entonces, va a enfatizar cuál es el ministerio de Jesucristo. Dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Sí? O sea que si Jesucristo lo hizo, entonces está diciendo Pablo, pongan cuidado no tanto a lo que ustedes hacen, sino a lo que Jesucristo ya ha hecho. Y una alabanza al Padre. Lo que es muy notable en esto es que no hay acción de gracias. Es común que Pablo da una acción de gracias. Doy gracias a Dios por su fe, por su conocimiento, por algo. Aquí no hay acción de gracias, porque Pablo está realmente bastante lastimado, bastante herido, bastante golpeado y él en cierta forma no tiene mucho que agradecer en cuanto a los Gálatas. Acto seguido, Pablo entonces da el motivo de su carta y un poquitico el tema, realmente resume el tema que está en esta carta. Lo hace en forma muy fuerte. Empieza estoy asombrado. O sea que Pablo está sumamente sorprendido, chocado. Él expresa un rechazo muy fuerte acerca de lo que está pasando. ¿Sí? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, dice, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, pero algunos lo quieren pervertir. El evangelio es algo muy serio. Pablo va a demostrar en toda esta epístola que no hay punto común entre el evangelio y el legalismo. El legalismo es el enemigo directo y absoluto del evangelio y no se pueden mezclar las dos cosas. Entonces, él lo dice claramente desde el principio. Yo estoy asombrado, yo estoy súper mm, chocado, triste, porque el Evangelio es uno solo y no se puede pervertir y no se puede torcer. Después de esta expresión de asombro y rechazo, viene una advertencia muy fuerte de parte de Pablo. Dice más, si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que sea anatema. Anatema significa una maldición muy fuerte. Entonces, está diciendo Pablo, no es un asunto con el que se puede jugar. No podemos hacer del Evangelio lo que queremos, no lo podemos manipular, porque entonces atrae una gran maldición. No lo podemos hacer. Y después repite, y lo hace ahí sí en forma
de anatema, directamente de maldición. Dice, también ahora lo repito, si a alguno predica otro evangelio, un evangelio diferente, sea anatema. Importantísimo porque ahí Pablo no nos dice como en otras partes, bueno, juzguen ustedes mismos, miren cómo es, am, o yo les digo esto, pero el Señor les dice tal cosa, no, él dice, ese punto es tan central que merece la maldición del que lo tuerza, del que lo manipule. Es un asunto sumamente serio. Finalmente, Pablo pone énfasis en sus intenciones. Él dice, es que yo no estoy tratando de agradar a los hombres, a la gente, yo quiero agradar a Dios. Entonces, por esa razón, yo voy a hacer lo que sea necesario para restablecer la verdad. Yo no voy a tratar de que la gente me acepte o me aprecie, pero yo quiero hacer lo que Dios me ha mandado hacer y quiero serle fiel a la voluntad de Dios. Esto es la declaración de intención de Pablo en cuanto a esta epístola. Bien, terminada entonces la introducción, Pablo va a empezar a entrar en el meollo del tema, defendiendo su ministerio y dándonos un histórico de cómo ha recibido el Evangelio, cómo ese mismo Evangelio ha sido recibido por otros y finalmente nos va a resumir a la doctrina fundamental principal de este Evangelio. En primer lugar nos habla del Evangelio y de su origen divino. Entonces vemos ahí que Pablo era la persona menos indicada en cierta forma para recibir un mensaje tan radical y tan revolucionario como el Evangelio, porque Pablo era un legalista de los más legalistas que podía existir. Fariseo, hijo de fariseo, que no podía, no podía en ningún momento tomar la ley de forma liviana. Pero él lo recibió, esa enseñanza no la recibió de ningún ser humano. Él no hubiera podido seguramente aceptarla. Él la recibió directamente de Dios. Fue una revelación que él tuvo de parte de Jesucristo. Por eso él en ningún momento, de ninguna forma, puede tergiversar este mensaje tan importante para él. Dice que, como ya lo sabemos, am, como ya lo sabemos, él era un perseguidor de la iglesia. Por otra parte, Pablo no podía ser engañado fácilmente por falsas doctrinas. Tenía un bagaje teológico sumamente importante, una capacidad de análisis y de conocimiento de la palabra de Dios muy grande, y era una persona totalmente entregada, dice el versículo 14, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que Pablo no iba a ser fácilmente engañado, tenía que ser persuadido de una forma contundente. Dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre. Es decir, que Pablo reconoce que tenía un llamado desde siempre. Fue apartado, pero por mucho tiempo resistió y estuvo andando en los caminos legalistas, estuvo andando en el camino del hacer, en el camino del cumplir, en el camino de ser irreprochable por su propia capacidad. Entonces lo que recibió fue directamente de Dios y dice, no consulte enseguida ni con carne ni con sangre, es decir, con ningún ser humano, o sea que no fue a comprobar su doctrina con los apóstoles, no consideró que necesitaba comprobarla, estaba totalmente seguro de ella. Después de la conversión de Pablo, pasaron 3 años antes de que él vaya a Jerusalén. Y ahí habló con algunos de los apóstoles. Dice después entonces, en el principio del capítulo 2 dice, pasado 14 años. No se sabe si esos 14 años corren desde la conversión o incluyen o no incluyen los 3 años que él ya mencionó. Lo que sabemos es que 14 años después, Pablo ya estaba obrando con la iglesia en Antioquía, ya había viajado
había hecho viajes misioneros, se fue con Bernabé, fue a Jerusalén y fue a comparar y a hablar de la doctrina que él enseñaba con los 12 que eran realmente importantes porque eran los fundadores de la iglesia, los herederos directos de Jesús. Entonces él fue para hablar con ellos y para decir, para ver si realmente lo que estaba haciendo él lo podía seguir haciendo. No que él no estuviera convencido, pero él necesitaba también que la gente que lo rodeaba pueda haber esa confirmación de parte del Espíritu Santo y una unidad doctrinal entre toda la iglesia. Llegando a Jerusalén, entonces Pablo se entrevista en privado con los principales líderes para evitar una disputa pública, se pone de acuerdo y realmente se encuentran todos de acuerdo. Algunos judaizantes quisieron hacer circuncidar a Tito, pero Tito no era de origen judío y Pablo no lo permitió y no hubo presión de parte de los principales para que eso pasara. Eso demostrando que realmente la circuncisión no es necesaria, no solamente para un creyente, no es necesaria para un líder. Otra vez repito, cuando hablamos de circuncisión en el contexto y cuando lo aplicamos al contexto actual, no estamos hablando de una operación quirúrgica, sino estamos hablando de cumplir con leyes. Los apóstoles entonces se pusieron de acuerdo con Pablo diciendo es que parece que tú realmente tienes un ministerio mucho más orientado a los gentiles, aunque recuerden que en todos sus viajes lo primero que hace Pablo es reunirse en la sinagoga donde por lo general lo echan poco tiempo después. Entonces él no renuncia a su pueblo, pero él tiene una unción especial para los gentiles. Entonces hicieron público un acuerdo de compañerismo con Pablo y le dejaron, validaron plenamente lo que él estaba enseñando. Teniendo el acuerdo de los apóstoles, Pablo se devolvió a Antioquía y un tiempo después Pedro también visitó la iglesia y ahí tuvieron un choque bastante serio y un choque que eso sí fue público y causó bastante malestar, pero Pablo se mantuvo firme. Aquí es necesario tomar en cuenta el ambiente dentro de la iglesia. Pedro fue por mucho tiempo el principal de los apóstoles, el que hablaba, era el portavoz, era el líder y el de las llaves y muchas cosas. Entonces, él tenía realmente un puesto pues de honor entre los discípulos y entre los apóstoles. Pablo, en cambio, era nuevo, venía de afuera y había sido perseguidor de la iglesia. No era tan fácil oponerse a Pedro. Pedro no tenía el mismo bagaje teológico de Pablo. Era un pescador, un hombre sencillo, y él tenía ese privilegio inmenso de haber caminado 3 años y pico con el Señor. Entonces él conocía muchas cosas prácticas, pero también no tenía la misma firmeza y la misma capacidad teológica. Entonces, cuando para Pedro, pues él entendió la libertad, él recibió aún ese mensaje de Dios, toma y mata y come de todos sus animales impuros, no llames inmundo lo que Dios llama santo y todo esto, ok. Pero al mismo tiempo él se sentía mal comer ciertas cosas frente a sus hermanos judíos, a sus hermanos cumplidores de la ley. Entonces, cuando ellos no estaban, se sentía en plena libertad, vivía con toda la tranquilidad lo que vivían la gente de la iglesia. Pero llegaron otros que lo miraron mal y entonces Pedro se apartó y empezó a vivir de una forma otra vez mucho más apegada a la ley. La actitud de Pedro transmitía un mensaje bastante tóxico dentro de la iglesia, un mensaje que muchas veces se sigue transmitiendo en la iglesia. Ese mensaje es que, pues si usted quiere hacer cosas así, si usted quiere comer cerdo, si usted quiere hacer tal y cual cosa, si usted no quiere respetar las leyes,
que siempre nos han enseñado, pues está bien, será salvo, pero es más santo si las cumple, es más santo si se abstiene. Así que, por favor, no se meta en esas cosas, eso le hace daño. Y entonces Pedro se dejó convencer y estaba convenciendo a otros. Estaba llevando a toda la gente a considerar que los cristianos más espirituales son los que cumplen con tal y cual cosa de la ley. Eso es un mensaje hipertóxico. Pablo reaccionó en forma muy fuerte. Realmente para Pablo y para cualquiera no importaba mucho lo que comía Pedro, pero sí importaba muchísimo el mensaje que estaba transmitiendo, lo que estaba creyendo la gente. Entonces no solamente discutió con él, pero discutió públicamente y parece que fue una discusión bastante acalorada. Seguramente para muchas personas eso pareció incómodo. Tal vez algunos criticaron diciendo, no, no, es que Pablo realmente le falta paciencia, le falta tolerancia, pero había un principio fundamental en juego. Ahora llegamos en el corazón del asunto, en el meollo. Pablo empieza diciendo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Esa frase es irónica. Está diciendo los judíos se creen que no son pecadores, pero es una gran mentira. Tanto judíos como gentiles, eso lo dijo en el principio de Romanos, todos iguales son pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces está tomando una expresión irónica frente al orgullo de esos judíos que pensaban que ellos, por cumplir X y Y cosas, ellos eran superiores y eran de más santidad. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Eso es el asunto fundamental. Las personas no son justificadas por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Poner eso en tela de duda es destruir todo el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, siendo Pablo una persona que había sido tan estricta en esto, él se dio cuenta y Dios le enseñó cómo todo eso era basura. Él dice mismo, yo lo tomé como estiércol. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Justificado significa hecho justo. Eh, es un, es una persona que no es justa por sí misma, es una persona pecadora, pero que ha sido hecha justa. Es decir, que eso es algo exterior, es algo que viene de Dios y no de la persona. Entonces, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Ojo, aquí habla de las obras de la ley, no habla de las obras del Espíritu. De hecho, ninguna obra puede salvar, pero hay obras que Dios nos va a pedir después de ser salvos, porque ya somos salvos. Las obras de la ley no pueden justificar a nadie. Eso es un conocimiento básico y fundamental. El versículo 2:17 no es tan fácil de entender. Dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Lo que está diciendo aquí Pablo es, bueno, si somos justificados en Cristo y que al final el mérito de Cristo no es suficiente para justificarnos, si hay algo que añadirle, entonces Cristo sería pues un engañador. Él nos prometería una salvación completa y nos da solamente media salvación. Y Pablo entonces concluye, eso no puede ser en ninguna manera, ni lo sueñe. Eso no es así. La salvación que nos ofrece Cristo no es como una capa de pintura que se echa sobre el pecado. Nos dice que somos muertos al pecado, muertos a la ley.
Es decir, que eso es de una vida pasada, una vida a la que no tenemos que volver. Volver a esa vida anterior es volverse a esclavizar a lo que estaba esclavizándonos antes. Por lo tanto, no podemos volver atrás, sería una traición hacia Cristo. Ya no somos independientes de Cristo para vivir lo que nos dé la gana. No, nosotros pasamos por lo mismo que Él. No solamente morimos, pero resucitamos y estamos sentados en Él a la diestra del Padre. Así que Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Cualquier obra que intentemos hacer para merecer la salvación es una afrenta, es un insulto a la cruz de Cristo. Ok, entramos aquí en una sección más doctrinal. Empieza por una amonestación, es decir, por un regaño o por un llamado de atención. Y Pablo lo empieza otra vez como en el principio de la carta por unas expresiones muy fuertes. Dice Gálatas insensatos, torpes, tontos, se puede traducir de varias formas. O Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? O también quién os embrujó para que no obedezcan a la verdad. O sea, está diciendo eso es una obra de Satanás, es una obra demoníaca. Ustedes parecen embrujados. Porque delante de ustedes nosotros siempre les hemos demostrado a Cristo crucificado. Ahí tiene que ir su mirada. Ahí tienen que poner el énfasis. Cristo crucificado. Ustedes nunca darán la talla. Toda salvación está en Cristo crucificado. Y después les pregunta, según su experiencia personal, les dice, pero cuando ustedes empezaron la existencia, la vida cristiana, cuando ustedes empezaron a seguir al Señor, las maravillas que pasaron, ¿fue porque ustedes se portaron bien? ¿Fue por su esfuerzo propio? Claro que no, eso fue por las maravillas de Dios, ese fue por el poder del Señor. Y vuelve a repetir la misma palabra que en el versículo 1. ¿Por qué son tan necios? ¿Por qué son tan insensatos? Empezaron su camino viviendo por el Espíritu y ahora quieren seguir caminando en la carne. Paremos otra vez en esa palabra carne. Le está diciendo, ustedes intentan andar en sus propias fuerzas, por sus propios medios, usando sus propios recursos. Ustedes dependen ahora de Dios ustedes dependen ahora de ustedes mismos cuando empezaron dependiendo de Dios. Y eso no va a funcionar así. Las fuerzas, los recursos, las capacidades del ser humano nunca serán suficientes para vivir la vida de Dios. Después les dice, todo lo que sufrieron por Cristo no les sirvió para nada. Dios hizo obras maravillosas en su iglesia y en sus vidas, pero las hizo por medio de sus propias obras o por su propio poder. Ya que los contradictores de Pablo son judíos y que usan las escrituras, pues Pablo también conoce las escrituras y las conoce muy bien. Va a ir a tomar el ejemplo de Abraham. Abraham es el fundador de la nación judía y es la persona más respetada y más considerada como el padre de todos ellos. Entonces, vamos a Abraham, miremos qué pasó con Abraham, cómo fue justificado Abraham, en qué forma lo fue y en qué forma lo somos nosotros. Dice en primer lugar en Génesis 15:6 que Abraham creyó y que le fue contado por justicia. También Abraham recibió la promesa de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en él. Esa promesa no le fue hecha a Moisés, sino a Abraham. Entonces es lógico decir que para recibir la misma promesa, el mismo beneficio de Abraham, pues toca seguir el camino de él. ¿Y cómo caminó él? ¿Será que Abraham caminó en la ley? Pues no, porque la ley él nunca la conoció. La ley fue dada 450 años después. La ley no fue dada del tiempo de Abraham, sino del tiempo de Moisés. La ley es una ley de maldición. ¿Por qué? La ley es buena, pero nosotros somos incapaces de cumplirla. Por lo tanto, cuando intentamos justificarnos cumpliendo la ley,
Entonces, como no lo logramos, eso pues es culpa que se echa sobre nosotros. Nadie nunca la cumplió, así que todo ser humano queda bajo maldición por causa de la ley. Habacuc 2.4 dice lo mismo que vemos en la vida de Abraham: el justo vivirá por la fe. O sea que el justo no vive por lo que hace, sino por creer en Dios. Jesús entonces, ¿qué hizo? Él tomó sobre él nuestra maldición y la llevó a la cruz. Y fue hecho maldición en lugar de nosotros. En cambio, Él nos heredó, nos da la, el beneficio de las promesas de Dios, lo que Dios le prometió a Abraham. Lo que Dios le prometió a Abraham no encuentra pleno cumplimiento en todos los hijos de Abraham, sino en una parte de ellos. Y eso lo vemos desde el principio, en la vida de Ismael, en la vida de Esaú y de muchos otros que, siendo hijos descendientes de Abraham, no siguieron el camino de Abraham y no recibieron la bendición de Abraham. Pero entonces otros llegaron y recibieron el beneficio de esta promesa. Por lo tanto, vemos que la herencia no se obtiene por cumplir la ley, sino por creer en la promesa.